ginecólogos nos llega siempre una paciente, o nuestra paciente, que a lo mejor fue de toda la vida, con el tema del cáncer de la mama, el cáncer de mama. Por eso nosotros hoy invitamos a la doctora Valeria Cáceres, jefa del Departamento de Oncología Clínica del Hospital Rofo, y es directora de la carrera universitaria de especialista en oncología. Doctora Valeria Cáceres, adelante, por favor. Hola Lucía, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Sociedad de Ginecología de Tucumán. Y la idea, como vos bien dijiste, es dar una charla de conceptos de cáncer de mama dirigida a ginecólogos, y en realidad esto no tiene como objeto que sea una charla dirigida a oncólogos, sino específicamente a los ginecólogos que se encuentran con el diagnóstico de una paciente con cáncer de mama. Entonces, un poco la idea para ponernos en marco de lo que vos dijiste, esta, como sabemos, es una enfermedad muy frecuente, que en la Argentina tenemos aproximadamente 21.500 casos nuevos al año, y es la causa más frecuente de tumores en la mujer, más del 30%. Argentina, después de Uruguay, es el país de Latinoamérica que más cáncer de mama tiene, estamos hablando de más de 88 casos cada 100.000. Y como nosotros le decimos siempre a las pacientes, 1 de cada 8 mujeres va a desarrollar cáncer, y lo que nunca tenemos que olvidarnos, sobre todo porque ustedes son ginecólogos y suelen ver en la consulta familias con cáncer de mama, que hay un 8% de los casos que ocurren en familias de alto riesgo, y un 60% de las pacientes que son portadoras de mutaciones de BRCA van a desarrollar durante la vida un cáncer de mama. Por eso es importante que nosotros pesquisemos las mutaciones de BRCA. Si la paciente tiene una mutación de BRCA1, la posibilidad será del 72%, y de un BRCA2 del 69%. Las guías han cambiado, sobre todo con el advenimiento de las nuevas moléculas para tratar el cáncer de mama, que son los inhibidores del PARP, como son el olaparib y el talazoparib, y entonces para toda paciente que tenga un cáncer de mama estadio 4, que sea candidata a una terapia con una droga única, uno debe realizar un testeo. Pero ya sabemos que si nosotros tenemos individuos con historias en la familia que tengan que ver con diagnóstico en menos de 45 años, o diagnóstico entre 45 y 50, pero que tengan otro cáncer de mama, o que tengan más de un, familiar cercano con cáncer de mama, o que hayan tenido también cáncer de próstata, cáncer de páncreas, cáncer de mama en el hombre, son todas causas, o cáncer de ovario, son todas causas para pedir un diagnóstico de BRCA más allá de las etnias. Entonces es importante esto, que siempre lo tengamos en cuenta, y la nueva indicación para cáncer de mama metastásico con los inhibidores del PARP. Con respecto a cuando pedimos una biopsia ante la sospecha de un cáncer de mama, nunca olvidarnos que tiene que ser una biopsia excisional, o sea, es decir, no solamente para tener hematoxilina y eosina, sino también para tener inmunohistoquímica. Hoy por hoy toda paciente con un cáncer de mama tiene que tener determinación de estrógenos, de progesterona, HER2 y Ki67 en la biopsia, porque estos nos van a ayudar a tomar las determinaciones de tratamiento. Sepamos que la mayor parte de las pacientes tienen receptores hormonales positivos, más del 70%, y que hay un 15% de pacientes que son HER2 positivas. El otro día estaba hablando con Lucía y me decía, bueno, es importante que pongas o que clarifiquemos un poco la clasificación molecular del cáncer de mama. La clasificación molecular, en realidad, nosotros no vamos a poder acceder a menos que hagamos un panel genético, pero sí podemos hacer la clasificación por inmunohistoquímica, que tiene una correlación con la clasificación molecular en un gran porcentaje de las pacientes. Entonces lo que nosotros vamos a saber es que las pacientes que expresan receptores hormonales son tumores luminales, que se van a dividir en luminales A y luminales B, y esto va a pasar por 2 puntos. El índice de proliferación, que si tiene un Ki67 mayor de 20, va a ser un luminal B, y si tiene un Ki67 menor de 20, va a ser un luminal A. En realidad, las guías de St. Gallen cambiaron el valor de corte de 14 a 20, por eso hoy estamos tomando el 20. Y por otra parte, los que son luminales B pueden tener una baja expresión de receptores de progesterona de menos del 20%. O sea, una paciente que tenga progesterona de menos de 20 o Ki de más de 20 es un luminal B. Las pacientes que son HER2 positivas puras, son pocas, son alrededor del 7%, y si expresan receptores hormonales van a ser luminales B. Y después tenemos las que no expresan receptores hormonales ni HER2, que son las triple negativas por inmunohistoquímica y que se correlacionan con el genotipo basal-like en la clasificación molecular.
Pero nosotros entonces nos tenemos que acordar que la biopsia, para ir acelerando los tiempos, cuando vamos a derivar a la paciente para la cirugía o para que la vea el oncólogo, de pedir la inmunohistoquímica, porque tenemos una buena correlación entre lo que es el fenotipo y el genotipo del tumor. Obviamente, todos sabemos que la estadificación TNM es claramente la estadificación, digamos, morfológica. Hoy por hoy también tenemos una estadificación pronóstica, que es la nueva clasificación de que incluso hay una aplicación que ustedes se pueden bajar, que me permite saber si la paciente, más allá del TNM, tiene un mejor pronóstico que su pronóstico por morfología. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que tiene un T1 N0 M0 y es luminal, va a tener un mejor pronóstico que si un T1 N0 M0 y es un triple negativo. Por eso es muy importante tener la última versión de la clasificación, que es la 8, para saber el pronóstico de nuestras pacientes. Con respecto a los sitios de metástasis, van a depender un poco del perfil de cada uno de los tumores. Si nosotros tenemos tumores luminales, seguramente los sitios metastásicos más frecuentes van a ser la recaída local, la piel, el ganglio o el hueso. En cambio, si hablamos de pacientes que tienen carcinomas tipo HER2, van a tener un alto riesgo de desarrollar metástasis cerebrales en el 40%, incluso si son triple negativos hasta en el 50% de las pacientes durante su evolución. También las pacientes que son HER2 puras van a tener mayor incidencia de hacer metástasis viscerales, lo mismo que las triple negativas. Es decir, nosotros sabemos, de acuerdo al fenotipo de la paciente, que va a tener mayor propensión a hacer metástasis en un sitio o en el otro. Y también es importante saber que las pacientes que son triple negativas o HER2 puras van a tener recaídas tempranas, probablemente antes de los 2 o 3 años, mientras que las pacientes que no son triple negativas, que son luminales, van a tener recaídas tardías y sostenidas en el tiempo. Por eso es muy importante aclararle a la paciente que una vez que tenga su diagnóstico de cáncer de mama, que va a necesitar un seguimiento de por vida, porque los que hacemos cáncer de mama y los que hemos visto muchas pacientes sabemos que puede haber recaídas después de 20, 30 o más años. Es importante tener en cuenta que globalmente una paciente con un cáncer de mama en estadios tempranos tiene una sobrevida buena de más del 70%, y que hoy por hoy una paciente con una enfermedad metastásica hablamos de que lo que tenemos que hacer es prolongar la sobrevida libre de progresión para tratar de cambiar su enfermedad y su pronóstico, y hoy hablamos de lo que se llama la cronificación de la enfermedad. Nosotros, obviamente, cuando decidimos el tratamiento adyuvante, vamos a basarnos en varias cosas, pero van a haber algunos factores que dependen de la paciente, como su edad, el estatus menopáusico y si tiene o no comorbilidades, y también los factores relacionados con el tumor, que tenemos en cuenta el tamaño del tumor, el grado histológico. Acuérdense que en el cáncer de mama se usa el score de Nottingham, que es una combinación entre el grado histológico, el grado nuclear y el índice mitótico, el compromiso ganglionar, la invasión vasculolinfática y la inmunohistoquímica. Entonces, nosotros tenemos todo esto en cuenta y en base a eso vamos a evaluar el riesgo de la paciente. Por supuesto, si la paciente es HER2 positiva, está claro que esta paciente ya va a tener una terapia específica que va a ser una terapia anti-HER2. Pero después, si nosotros tenemos una paciente triple negativo, claramente va a ser una adyuvancia con quimioterapia. Ahora, si tenemos una paciente con enfermedad luminal, vamos a tener varias cosas en cuenta y muchas veces con estos factores solos no alcanza para decidir el tratamiento de la paciente. Entonces es hoy por hoy que podemos disponer de plataformas, y estas plataformas, como pueden ser el Oncotype, el MammaPrint o el EndoPredict, nos pueden ayudar para determinar a una paciente con un tumor luminal si se va a beneficiar o no de quimioterapia. Se sabe que cuando yo uso una plataforma hay un 35% de pacientes a las cuales yo les hubiera indicado hacer una quimioterapia que finalmente no van a terminar usándola. En grandes rasgos, uno, por ejemplo en Estados Unidos, donde no hay restricciones presupuestarias, usa las firmas genéticas para todas las pacientes luminales. Nosotros las restringimos para las pacientes que son luminales B, axila negativa, y que son como un gris, que tienen, por ejemplo, 1 o 2 factores que a mí me inclinarían a hacer una quimioterapia. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que tiene un grado histológico 2, un Ki67 de 40 y un receptor de progesterona negativa, tal vez yo a esa paciente, si estoy en el hospital y no puedo tener, digamos, más información, le indique una quimioterapia. Pero si esa paciente pudiera acceder a una plataforma, tiene una chance del 35% de no hacer quimioterapia, lo cual para una paciente es muy importante.
Obviamente, si yo tengo factores que son pesados, como puede ser una sumatoria de un grado histológico 3, un Ki-67 alto, una progesterona negativa y una axila positiva, claramente esa paciente va a hacer quimioterapia. Pero bueno, sepan que hay muchas veces donde tenemos situaciones grises y todas estas plataformas nos pueden ayudar para evitar exponer a la paciente en un gasto innecesario, pero sobre todo en un tratamiento tóxico, y no solamente con toxicidad inicial, sino también con toxicidad a largo plazo. Entonces, en realidad nosotros tenemos en cuenta la biopsia, hacemos el diagnóstico y después, de acuerdo a la extensión de la enfermedad, vamos a tomar la decisión terapéutica en nuestra paciente. Lo que tenemos que saber es que nosotros hablamos de lo que se llama la estadificación. La estadificación en el cáncer de mama, siempre antes de tomar una decisión de adyuvancia, a la paciente le pedimos una tomografía computada, un centullograma, un ecocardiograma con una fracción de eyección ventricular, en el caso de que tenga que realizar quimioterapia, y por ahí en pacientes que son de muy bajo riesgo, como puede ser un tumor luminal de 0,5, un grado histológico bajo, tal vez con una placa de tórax y una ecografía abdominal es suficiente. El tema, una cosa que les quería decir también, es que en realidad el PET, la estadificación del cáncer de mama, no tendría una utilidad como un estudio primario, solo lo pedimos cuando existen dudas. En aquellos casos, cuando una tomografía o una resonancia no nos puede terminar de aclarar una imagen, en ese caso pedimos un PET. En cuanto a los tratamientos, todos tenemos claro que hay tratamientos locales, como son la cirugía y la radioterapia, y los tratamientos sistémicos, y que obviamente todo esto se hace dentro de un equipo multidisciplinario. Nosotros en el hospital tenemos una unidad funcional de tumores femeninos, y tenemos ateneos semanales de mama y de ginecología, donde decidimos los tratamientos en conjunto con los cirujanos. En realidad, obviamente tenemos dos escenarios. Un escenario donde tenemos una paciente que es quirúrgica y lo que le vamos a ofrecer después es un tratamiento adyuvante, y en realidad vamos a tener también una paciente en la cual por ahí no es quirúrgica. Obviamente también vamos a ofrecer radioterapia en el caso de la cirugía conservadora, y en el caso de mastectomía hay indicaciones puntuales como pueden tener que ver con un tamaño del tumor de mayor de 3 centímetros, y en realidad lo que sabemos que con la adyuvancia vamos a disminuir el riesgo de recurrencia de mortalidad cerca de un 25% y un 20% respectivamente, y sobre todo este beneficio va a ser mayor para las pacientes que tienen axila positiva. En realidad, hoy por hoy, el tratamiento adyuvante en general lo hacemos en base a fármacos, que son las antraciclinas y los taxanos. A la mayor parte de las pacientes le proponemos 4 ciclos de antraciclinas y 12 ciclos de paclitaxel. Eso es globalmente. Ahora, si yo tengo una paciente que es una paciente HER2 positiva, lo que voy a tratar de hacer es dar una terapia anti-HER2. Va a depender un poco también de las características del tumor. Si yo tengo una paciente que tiene un tumor pequeño, con receptores hormonales positivos y es HER2, o sea, una luminal BHER2, por ahí le voy a ofrecer paclitaxel semanal con trastuzumab durante un año. Ahora, si tengo una paciente con un tumor más agresivo, que tiene receptores hormonales negativos, en esa paciente y ganglios axilares positivos, en esa paciente probablemente le ofrezca un doble bloqueo con trastuzumab y pertuzumab durante un año. Esto es más específico del oncólogo, pero lo que es importante que ustedes recuerden es que los tumores HER2 positivos se van a beneficiar de una combinación de quimioterapia más una terapia anti-HER2. Muchas veces en los tumores HER2 positivos, que son exquisitamente sensibles al tratamiento quimioterápico y a la terapia anti-HER2, utilizamos la neoadyuvancia, y en general en el servicio para tumores mayores de 2 centímetros les ofrecemos neoadyuvancia con quimioterapia y doble bloqueo. Hay 2 estudios que fueron los estudios pivotales que demostraron que la combinación de un fármaco como puede ser docetaxel con el doble bloqueo con trastuzumab y pertuzumab puede lograr respuestas completas patológicas muy altas, o si no también tenemos otros esquemas que pueden estar basados en antraciclinas seguidos de taxanos en combinación con trastuzumab y pertuzumab, o también tenemos esquemas libres de taxanos. Lo que es importante de determinar es que yo a mi paciente le voy a hacer una quimioterapia con un doble bloqueo, y el objetivo va a ser llevarla a una respuesta completa patológica. Esa respuesta completa patológica va a ser un factor que me va a determinar la evolución de la paciente. Yo sé que si mi paciente llega a una respuesta completa patológica va a tener una altísima chance de curación. Hoy por hoy tenemos una aprobación de un fármaco que se llama trastuzumab etancina o TDM1 para las pacientes que tienen enfermedad residual después de la cirugía en la neoadyuvancia.
Entonces, de lo que hablamos fue de la quimioterapia más la terapia anti-HER2 para los pacientes HER2 positivos, y también tenemos obviamente la hormonoterapia en el contexto de la adjuvancia. En realidad, uno lo que tiene que tener en claro es que las pacientes premenopáusicas van a recibir exclusivamente tamoxifeno. Si las pacientes son menores de 40 años, hicieron quimioterapia, les proponemos tamoxifeno con un análogo LH-RH o un análogo RH-RH junto con hexamestano. Estos son los estudios SOFT y TEX que demostraron el beneficio del bloqueo ovárico en las mujeres de menores de 40 años que recibieron tratamiento quimioterápico, o sea que solo le proponemos bloqueo ovárico a la paciente que hizo quimioterapia y que tiene menos de 40 años. Si yo tengo una paciente posmenopáusica, en realidad ahí tengo varias alternativas. En algún momento, la mayor parte de los esquemas utilizan un inhibidor de aromatasa, que puede ser usado de inicio o puede ser usado en forma secuencial con el tamoxifeno. Lo que importa es que los tratamientos tiene una duración que van entre 5 a 10 años y todo va a depender un poco de los factores de la paciente. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una paciente obesa con varices, con riesgo de trombosis, probablemente le voy a ofrecer un inhibidor de aromatasa y no le voy a ofrecer tamoxifeno. Ahora, si tengo una paciente que tiene una osteoporosis severa, probablemente esa paciente le ofrezca primero tamoxifeno y después se evalúe el riesgo de agregar un inhibidor de aromatasa. Un tema importante es el uso de los bifosfonatos. Muchas veces en las pacientes posmenopáusicas agregamos 6 dosis de ácido zoledrónico cada 6 meses, o sea, un tratamiento durante 3 años, que si bien la disminución del riesgo de la metástasis ósea está en el borde de la significancia estadística, nosotros consideramos que debe agregarse y además para disminuir el riesgo de osteopenia y osteoporosis producido por los análogos, por los inhibidores de aromatasa. Entonces acá simplemente lo que les quise mostrar en este cuadro es que existen distintos esquemas y que en realidad ninguno demostró ventaja en sobrevida, pero sí ventaja en sobrevida libre de enfermedad, comparado con tamoxifeno, el agregado de inhibidor de aromatasa y las terapias extendidas que pueden llegar hasta 10 años. Si ustedes me preguntan a qué paciente le podemos hacer una terapia extendida hasta 10 años, y probablemente una paciente con axila positiva, un grado 3, que tuviera tal vez un tumor de gran tamaño al inicio, es decir, un estadio 3, a esa paciente probablemente yo le ofrezca 10 años de inhibidor de aromatasa. Cuando hablamos de lo que es la enfermedad metastásica, que esto, digamos, es resorte del oncólogo, hay varias cosas que me gustaría contarles, que cuando uno va a decidir la conducta, primero tiene que tener en cuenta si la paciente es metastásica de nuevo o es una paciente con una recurrencia de enfermedad después de una adjuvancia, cuánto tiempo pasó entre que la paciente hizo su adjuvancia y la paciente recayó, si recibió o no recibió hormonoterapia. Y una cosa que también les dejo como algo muy, muy importante, es que si yo tengo una paciente que estaba en control y presenta una recaída, intentemos biopsiar esa recaída. ¿Por qué? Porque a veces puedo tener un cambio en los receptores hormonales o en el HER2. Si bien no es lo más frecuente, por buena praxis se recomienda biopsiar el sitio metastásico. Entonces, es importante saber además si la paciente tuvo toxicidad en la adjuvancia, si hizo dosis máximas, por ejemplo, de algunas drogas, como son las antraciclinas, que no podemos volver a repetir, y por supuesto el subtipo, si es una enfermedad HER2, es una enfermedad luminal o es una enfermedad triple negativa. Para hablar puntualmente de los cánceres de mama luminales o receptores hormonales positivos, lo que tenemos que tener en cuenta como concepto fundamental que siempre que pueda voy a utilizar hormonoterapia. Y la hormonoterapia va a ser secuencial y voy a tratar de usar hasta 4 líneas de tratamiento hormonal. Entonces, todos los consensos, ya sea el americano, el europeo, la conferencia de cáncer de mama avanzado de la doctora Cardoso, dicen que la paciente debe recibir hormonoterapia, excepto que exista lo que se llama la resistencia hormonal o la crisis visceral. Ahora les voy a decir algo, la resistencia hormonal es la paciente que puede recaer dentro de la adjuvancia con hormonoterapia o antes del año de haber finalizado la adjuvancia, esa es una resistencia primaria. Pero esto es algo que hoy por hoy con los nuevos agentes se puede revertir. ¿Qué quiere decir? Que la única contraindicación para hacer hormonoterapia en la enfermedad metastásica sería la crisis visceral.
La crisis visceral es muy poco frecuente en las pacientes luminales, les diría que menos del 1%. Por lo tanto, a pesar de que la paciente tenga metástasis viscerales, siempre debemos intentar tratamiento hormonal en las pacientes que tienen un cáncer de mama metastásico luminal. Y para demostrarles esto es un metaanálisis del Dr. Robertson sobre 4 estudios donde se compara la sobrevida libre de progresión en pacientes que tenían metástasis viscerales versus pacientes que no tenían metástasis viscerales, y como verán, la sobrevida libre de progresión con hormonoterapia es idéntica de 14 meses con hormonoterapia en este grupo, con metástasis viscerales y sin metástasis viscerales. Por eso, un concepto que nosotros tenemos que sacar de nuestra cabeza, que lo tuvimos durante mucho tiempo, es que una paciente con metástasis hepáticas o con metástasis pulmonares es una paciente que es candidata a quimioterapia. No, primero tengo que probar hacer hormonoterapia. Y en realidad es interesante esto que les digo, porque uno piensa que pasa en nuestro país nada más, pero en realidad nosotros vemos que, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, de las pacientes que realmente deberían haber recibido hormonoterapia, solamente un 60% en Estados Unidos y un 70% reciben, que el resto recibe quimioterapia. Y en Brasil y en el Reino Unido, alrededor de un 50%. Y la idea es que después las pacientes puedan hacer una segunda línea con hormonoterapia, pero en realidad les cuento que la mayor parte reciben, 1 de cada 4 solo reciben hormonoterapia, el resto reciben quimioterapia después de una primera línea de hormonas. Esto está cambiando después de la aprobación de unas nuevas drogas que ahora les voy a contar, que se llaman inhibidores de quinasa de ciclo. ¿Qué es lo que logro con quimioterapia? Con quimioterapia en enfermedad luminal no logro más que con hormonoterapia. Logro tasas de respuesta que van entre el 30 y el 40% y tiempos libres de progresión que son menores de 1 año. Por eso es muy importante no pensar que la quimioterapia es más efectiva que la hormonoterapia en pacientes con enfermedad luminal. Las guías de la Sociedad Americana de Oncología dicen que toda paciente premenopáusica tiene que ser tratada como una posmenopáusica, o sea, lo primero que tenemos que hacer es bloquear la función ovárica, ya sea haciendo una oforectomía quirúrgica, radiante o con un análogo LHRH. Una vez que llevo a mi paciente a la posmenopausia, lo que voy a hacer es tratarla con hormonoterapia. Y en general, si la paciente tiene una enfermedad sensible, voy a combinar un inhibidor de aromatasa junto con estas nuevas drogas que se llaman inhibidores de quinasa de ciclo. Y estas drogas lo que hacen de alguna manera es bloquear el ciclo celular, lo que van a bloquear es la replicación celular y van a poner, por inhibición de la proteína del retinoblastoma, lo que van a poner es a la célula en una etapa de quiescencia. Entonces, estas drogas realmente son muy útiles, han cambiado la evolución del tratamiento del cáncer de mama, y nosotros lo que vemos es que cuando tratábamos a nuestras pacientes con tamoxifeno, en primera línea lográbamos una sobrevida libre de progresión por ahí de 6 a 7 meses, con un inhibidor de aromatasa un poquito más de 1 año, con fulvestrant monoterapia 16 meses, y utilizando estas nuevas drogas estamos hablando de que las pacientes pueden vivir más de 2 años sin que su enfermedad progrese, solo con hormonoterapia. Y lo que vemos es que comparadas con hormonoterapia, el agregado de cualquiera de estas 3 drogas que se llaman palbociclib, ribociclib y abemaciclib, no solo me aumentan las tasas de respuesta que superan el 50% y hasta el 60%, mucho más que con una quimioterapia, sino, como les comentaba anteriormente, la sobrevida libre de progresión a más de 2 años, cuando yo les mostré que con quimioterapia no llegábamos al año. Por eso es tan importante cambiar el switch y decir, ¿mi paciente puede recibir hormonoterapia? Sí, puede recibir, excepto que tenga una crisis visceral, que como les comenté, era un evento poco frecuente. Para las pacientes que tengan una enfermedad progresada a un inhibidor de aromatasa, en este caso lo que nosotros utilizamos es el fulvestrant en combinación con inhibidor de ciclina si no lo hubieran recibido. Si ya lo hubieran recibido, tenemos nuevas drogas que les voy a ir comentando. Todas estas, digamos, estudios que les muestro acá son distintas combinaciones de hormonoterapia con distintos agentes, en los cuales toda la hormonoterapia combinada con palbociclib, con abemaciclib, con everolimus, todas mejoran la sobrevida libre de progresión de nuestras pacientes. Fíjense que estos inhibidores de quinasa de ciclo, abemaciclib, palbociclib y ribociclib, combinado con hormonoterapia, duplican el tiempo que la paciente puede vivir sin que su enfermedad progrese y realmente disminuyen el riesgo de progresión en un 50%.
Hoy por hoy yo puedo tener a una paciente con una secuencia de tratamiento hormonal casi 5 años sin quimioterapia. Y eso es muy importante, saber que yo le puedo demorar el tratamiento quimioterápico porque le voy a mejorar su calidad de vida. Hoy tenemos un montón de fármacos en desarrollo. Les quería contar que hay uno que se aprobó hace muy poquito, que es el alpelisib, que es un inhibidor de la PI3K, un inhibidor selectivo, que hay alrededor de un 40% de las pacientes con cáncer de mama que pueden tener mutaciones de la PI3K y que en estas pacientes se les va a ofrecer la combinación de alpelisib con fulvestrant. O sea, en una primera línea con un inhibidor de aromatasa y un inhibidor de CDK, que puede ser palbociclib, abemaciclib o ribociclib, y en segunda línea, en el 40% de las pacientes pueden recibir el alpelisib con fulvestrant. En el caso del cáncer de mama HER2 positivo, acá la hormonoterapia tiene poco lugar. En general, lo que usamos son combinaciones de quimioterapia y el estándar de primera línea es un doble bloqueo de trastuzumab y pertuzumab con un taxano, ya sea paclitaxel o docetaxel, que ha demostrado aumentar la sobrevida con una sobrevida mediana de 56 meses. Y lo que es muy importante es que la paciente, una vez que hace 6 ciclos de quimioterapia, va a permanecer con mantenimiento de la terapia anti-HER2 hasta progresión de la enfermedad. Estamos viendo hoy pacientes que tienen 6, 7, 8 años de tratamiento con doble bloqueo y con una excelente evolución. Por otra parte, lo que es importante también tener en cuenta es que si la paciente tiene receptores hormonales positivos, se puede combinar la terapia anti-HER2 con terapia hormonal. En realidad, nosotros cuando hablamos de una paciente que es HER2 positiva, tenemos que tener en cuenta si la paciente hizo o no hizo trastuzumab adyuvante previo. Si la paciente había hecho quimioterapia con trastuzumab y pertuzumab, en realidad es la primera línea, la segunda línea es TDM1 y la tercera línea puede ser una combinación de capecitabina, lapatinib u otra quimioterapia con trastuzumab. Lo que es importante es que siempre vamos a tener bloqueado el eje del HER2, ya sea tercera, cuarta o quinta línea de tratamiento. Y si la paciente había hecho tratamiento adyuvante con trastuzumab, si la enfermedad fue sensible, o sea, si la paciente estuvo más de 6 meses con trastuzumab, se vuelve a repetir un doble bloqueo con trastupertu y a la progresión se le ofrece TM1 y a la progresión se le ofrece nuevo bloqueo de la vía anti-HER2 con capecitabina, lapatinib o otra quimioterapia con trastuzumab o un esquema sin quimioterapia, trastuzumab y lapatinib. Hay nuevas drogas en marcha, una es el tucatinib, que tiene una altísima tasa de respuesta en sistema nervioso central, y otro anticuerpo conjugado, que es el trastuzumab deruxtecan, que es superior al TDM1. Y con respecto a las pacientes que habían tenido una enfermedad resistente, la primera línea de tratamiento hoy sería el TDM1, y después iríamos a las otras líneas con bloqueo del eje HER2, como capecitabina lapatinib, o otra quimioterapia y trastuzumab lapatinib sin quimioterapia. En el caso de la enfermedad triple negativo, lamentablemente no podemos usar la terapia hormonal, con lo cual hoy por hoy lo primero que tenemos que hacer es recordar que las pacientes que son triple negativas son un 15% de todas las pacientes, que estas pacientes que son triple negativas son pacientes que tienen enfermedad muy agresiva y que en realidad hay un 90% que no tienen mutaciones de BRCA, porque este es un concepto que tiene que ver con la inmunohistoquímica, y que en realidad hay un 75% que son las que expresan estos genes basales que sí van a tener mutaciones de BRCA. Las que son basales pueden no ser triple negativas y pueden tener también receptores hormonales de progesterona, de estrógenos o HER2 positivas. Y tenemos el subgrupo de las que son BRCA mutadas, que en realidad el 50% son basal-like. Por eso es importante tener en cuenta que toda paciente que tenga un tumor triple negativa menor de 60 años debe ofrecérsele el testeo de BRCA porque tiene un 50% de probabilidades de ser una basal-like y tener una mutación de BRCA. Entonces, hoy por hoy, cuando yo planteo una primera línea, lo primero que voy a hacer con mi paciente es ofrecerle la mutación de BRCA. Si la paciente es BRCA mutada, le voy a ofrecer un tratamiento con talazoparib o con olaparib. Y la otra cosa que voy a hacer con mi paciente es pedirle un PDL1. ¿Sí? El PDL1 es un ligando que tiene que ver con la muerte celular programada, y si la paciente es PDL1 positiva, le voy a ofrecer un tratamiento de quimioterapia con inmunoterapia. Hay una droga que está aprobada, que es el atezolizumab en combinación con taxano en primera línea. Es alrededor de un 35-40% de las pacientes.
Para las pacientes que no tienen mutación de BRCA ni PDL1 positivo, les voy a ofrecer una quimioterapia, probablemente con taxano, en combinación con bevacizumab. En la segunda línea, la idea es hacerle alguna línea de quimioterapia que no haya hecho. Una droga muy interesante es la eribulina, que tiene altas tasas de respuesta en pacientes triple negativas. Y en tercera línea puedo hacer capecitabina o alguna otra droga de quimioterapia que la paciente no haya recibido. Es decir, yo creo que, para resumirles, estamos hablando de la neoplasia más frecuente en la mujer, un 30% de los tumores, que la verdad es que si tenemos un estadio temprano, las chances de curación son altísimas, y hoy por hoy tenemos tratamientos diferenciados para las pacientes que tienen enfermedades luminales y para pacientes que tienen enfermedad HER2. Todavía nos faltaría avanzar un poco más en las pacientes triple negativas, y que para las pacientes con enfermedad metastásico el objetivo es la cronificación de la enfermedad, y que en el caso de las pacientes HER2 hemos logrado sobrevidas de más de 60 meses, y en las pacientes con enfermedad luminal que tengan más de 50 meses de tiempo mediano sin recibir quimioterapia, gracias al tratamiento con hormonoterapia y estas nuevas drogas que les mencioné. Así que bueno, creo que con esto más o menos les traté de resumir. Este es mi hospital, que muchos de ustedes seguro conocen, y bueno, algunos de los miembros del equipo de la Unidad Funcional de Tumores Femeninos. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. La verdad, muy interesante todo lo que nos informaste. También quiero agradecer al doctor Daniel Amaggi, que es el que nos brindó el contacto contigo. Muchas gracias también a Daniel. Bueno, para continuar, nosotros hemos invitado al doctor Gustavo Vigo, que es médico mastólogo de maternidad y expresidente de AMATUC, para que él nos brinde en breves minutos qué es lo que nosotros tenemos aquí en Tucumán, nuestra realidad, qué es lo que se le puede brindar a la paciente, tanto en la parte pública como en la parte privada. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación a la sociedad. La verdad quiero felicitar a Valeria porque hace mucho que no veo un resumen sobre cáncer de mama en todos sus estadios y en todas sus situaciones y realidades. Y me parece que, bueno, es una charla muy bien expuesta. La verdad que felicitaciones. Nosotros acá en Tucumán hacemos lo mismo que en Buenos Aires. O sea, lo que estaba leyendo, tenemos tanto en la parte privada, en la parte pública, los mismos esquemas, las mismas situaciones, las mismas realidades. En el hospital que yo trabajo, que es la maternidad de Tucumán, Instituto de Maternidad, tenemos también una unidad tanto de oncólogos, como de mastólogos, como de ginecólogos oncólogos, en la cual nos reunimos en Ateneo y trabajamos sobre las pacientes y decidimos y hacemos todos los esquemas de tratamiento. Tenemos haya hablado mucho sobre todos los esquemas de tratamiento, tenemos a disposición, gracias a Dios tenemos el Banco de Droga de la provincia, que se encarga de dar todos los medicamentos a las pacientes. Tenemos recursos como para hacer diagnósticos, con cierta dificultad en algunos que otros estudios. Por ejemplo, nosotros no tenemos el PET, más ahora con el tema de la pandemia. Lamentablemente no tenemos la posibilidad de tener ese estudio, pero si necesitamos lo podemos hacer. Tenemos tenemos una doctora que se encarga de hacer todo lo que es la parte de consejería genética y hace la determinación de BRCA1 y BRCA2 en aquellas pacientes que tienen la posibilidad de tener la mutación. La estamos haciendo tanto en forma pública como también lo hacemos en forma privada a través de la plataforma de un laboratorio que se encarga también de tomar la muestra y hacer la determinación. En cuanto a la parte quirúrgica, tenemos, bueno, hacemos biopsia de todo tipo, ya sea biopsia por punción, ya sea por core o cirugía tradicional. Radioterapia, tenemos en la parte del centro de salud un equipamiento para hacer radioterapia. La verdad que disponemos de todo el arsenal terapéutico y le diría que casi los mismos esquemas que mostraba la doctora Cáceres, nosotros tenemos y los practicamos a diario tanto en la institución pública como privada. Obviamente sabiendo que hay dificultades, que puede haber demora, que puede haber situaciones puntuales, pero la paciente obtiene un igual tratamiento que puede ser en cualquier otro lado del país y obviamente del mundo. No sé si hay alguna otra cosa puntual. La verdad es que es muy bueno que nosotros tengamos todas estas cosas para brindar al paciente,
Esto nos hace quedar tranquilos. Así que ahora... Así es. Sí, la verdad, estamos a la par de Buenos Aires. Quería pedirle, bueno, y ahora le voy a presentar a la doctora Jacqueline Charubi, que es la vicepresidenta de la Sociedad de Ginecología de Tucumán, es médica, es docente de la universidad. ¿Quién va a hacer las preguntas que nos enviaron? Bueno, gracias doctora Valeria, gracias Gustavo, gracias Lucy, y a todos los que están participando. Dentro de las preguntas, una de ellas dice, ¿cómo se hace para estudiar la paciente con prótesis mamaria con antecedentes familiares de cáncer de mama? Creo que es un poco para vos, Gustavo. Mira, nosotros lo que habitualmente hacemos en la paciente que tiene prótesis mamaria, yo habitualmente hago los estudios tradicionales de inicio, mamografía, ecografía, mamografía con la técnica de Eklund, ecografía también, y en la parte pública que tenemos mucha dificultad para hacer resonancia, porque nosotros acá tenemos un resonador solamente en un hospital, que es el Hospital Padilla, que habitualmente está vinculado más a la parte de trauma. Entonces, dejamos hacer solamente resonancia, no sé si se perdió, ahí está, hacer resonancia para aquella paciente que realmente tiene determinado una mutación, sino, o para pacientes que tienen antecedentes, altos antecedentes familiares de riesgo, en esas pacientes sí le hago screening con resonancia y prótesis, o sea, el screening de la prótesis de la mama a través de resonancia, sino con métodos tradicionales. Bien, la otra pregunta, no sé si doctora Valeria. No, coincido, y en realidad lo que a veces hacemos es alternar resonancia con mamografía, mamo y eco, cada 6 meses una y una. Ok, la otra pregunta es ¿qué pasa en las pacientes que dicen que no toleran tamoxifeno ni inhibidores de la aromatasa? Bueno, esta es una situación un poco frecuente, pero me hizo acordar a una consulta que tuve el jueves de una paciente que yo era la 7ª oncóloga que veía, y a cada uno de los oncólogos que había visto le habían indicado tamoxifeno y todos los inhibidores de aromatasa. En realidad lo que yo hice fue explicarle a la señora que lo más importante que tenía que tener en cuenta es que estaba tomando un fármaco que iba a disminuir el 50% el riesgo de recurrencia en la mama y un 30% en la mama contralateral. Y, o sea, lo primero que hago es poner, digamos, en conciencia a la paciente de lo que estamos hablando, que tuvo un cáncer y que nosotros estamos haciendo un tratamiento adyuvante. Una vez que uno le explica eso a la paciente, tratar de ver cuáles son los eventos adversos que la paciente tiene. Si realmente todo pasa por los dolores articulares, los inhibidores de aromatasa, y la paciente no tiene contraindicación para el tamoxifeno, indico tamoxifeno. Y si la paciente, digamos, de lo que se queja, depende, ¿no? Son de sofocos, calores, bueno, trato de hacer algún tipo de intervención en la dieta, ejercicio, darle algún tipo de medicación para los calores no hormonales, pero bueno, es muy difícil y hay pacientes que son así, pero no son la mayoría. Por eso tal vez estaría bueno puntualmente cuál sería el síntoma que la paciente se queja, como para ver, digamos, que lo que pregunta el doctor, para ver cómo le podemos responder a ese dato en particular, ¿no? Pero evidentemente creo que pasa más por la cabeza de la paciente que por la toxicidad del fármaco. Gustavo. No, otra situación por ahí es la metrorragia con el tamoxifeno. O sea, que habitualmente tiene a pasar que la paciente tiene algunos episodios de sangrado por endometrio fino, y que a veces uno se pone en la disyuntiva si hace el cambio o no lo hace el cambio, si lo investiga ese endometrio o no lo investiga ese endometrio. Habitualmente nosotros tratamos de cambiar si ocurriera ese evento puntual, obviamente con endometrio fino. Si tuviera el endometrio más grueso, se investiga el endometrio. Después, con lo que dice la doctora, tratamos de que concientizar que el tratamiento es tan importante como la quimioterapia, y que la paciente soportó muchas de las comorbilidades que tiene la quimioterapia, y que, bueno, que este tratamiento es igual en términos de, o sea, de efectividad. Entonces tratamos de motivarla para que no lo discontinúe. Bien, la otra pregunta es ¿cuál es el tratamiento del cáncer inflamatorio y de Payet? Bueno, desde el punto de vista... Sí, dale, Gustavo. Los dos. A ver, el inflamatorio, netamente el tratamiento de inicio es quimioterapia. O sea, obviamente uno hace el diagnóstico y sabe que esa paciente, si es inflamatorio, hace quimioterapia, y todo lo que es el tratamiento quirúrgico va después
para ver cómo va la respuesta al tratamiento sistémico. Y la enfermedad del Payet depende del compromiso que tenga dentro de la mama. Si yo tengo un Payet solo del pezón, sin ningún compromiso en la mama, le diría que en grosso modo el Payet, el tratamiento local es mastectomía. Solamente hay situaciones puntuales en las cuales yo puedo conservar la mama, que tenga un Payet del pezón con un óvulo por debajo de la areola y que yo lo pueda sacar con un bloque, o que tenga una enfermedad de Payet solo sin evidencia dentro de la mama. Son situaciones muy puntuales. Si diría, generalmente en la enfermedad de Payet el tratamiento es mastectomía y situaciones puntuales que yo puedo conservar la mama. Y el tratamiento adyuvante se hace sobre el evento invasor que tengo dentro de la mama. Ok, Sí, doctora. sí, no, con respecto puntualmente a los tumores inflamatorios, yo me voy a basar en la inmunistoquímica. Los que más frecuentemente dan tumor inflamatorio son los triple negativos, los HER2 y los luminales B. Es raro que un luminal sea un tumor inflamatorio, y lo que van a hacer es un esquema adecuado al subtipo, es decir, quimioterapia más o menos agente anti-HER2, y en el caso de que sea una triple negativo, lo que proponemos es, junto con las antraciclinas, usar las dosis densas, es decir, cada 15 días quimioterapias con factores estimulantes de colonia. Por ahora, si la paciente tuviera una enfermedad metastásica y es un cáncer inflamatorio, no cambia en cuanto a la indicación de acuerdo al subtipo. Lo que sí, tengo muy buena experiencia con el bevacizumab, en pacientes que, por ejemplo, son triple negativos y tienen cáncer inflamatorio, tienen muy buena respuesta de bevacizumab. Bien, la otra pregunta es cómo se estudia y se trata el tumor de mama en el hombre. El tumor Igual de que en la mama, mujer. exacto. Exacto. Una cosa que es importante recordar, que el mama en el hombre tiene una mayor frecuencia de asociación a mutaciones de BRCA, y tiene también un mayor porcentaje de receptores hormonales positivos que la mujer. Se trata exactamente igual, y obviamente, que Gustavo podrá decir mejor que yo, una mayor, digamos, tasa de mastectomía, porque obviamente por el estadio en el que se diagnostica. Habitualmente el estadio es clínico, entonces, y el varón, la decisión de que si yo le saco la mama o no le saco es mucho más sencilla. Obviamente que puede pasar que un varón, hoy los varones son mucho más demandantes, y si tengo condiciones para conservar, podría ser una alternativa. La verdad que en la experiencia, que es muy poca, habitualmente es mía. No creo que, no tengo evidencia como para decir algún paciente varón y le ofrecí hacer una cirugía conservadora. No, la verdad que no. Bien, ¿cuál sería la anticoncepción en pacientes con antecedentes de cáncer de mama? No hormonal. Sí. Anticoncepción, SIU, DIU, qué sé yo. el DIU Nada de lo es que de sea. cobre, pero no el SIU de levonorgestrel. Hay trabajos que hablan del tema del Mirena después de 5 años de seguimiento, son casos control, son pocas cantidades de pacientes, después de los 5 años colocar, que no se ha visto que ha aumentado el número de recaídas. La verdad que si uno basa en las guías internacionales, dan un nivel 3 o 4 de riesgo para usar el DIU con hormona. Entonces le diría que solamente uso todo lo que no sea hormonal. Bueno, queda poca chance. Sí. Y en Lo mismo, pacientes, a ver, habitualmente nosotros, lo que nos hacemos nosotros, la paciente joven, como dijo Valeria, lo más probable es que uno use algún tipo de castración, lo que sea reversible. Entonces, durante un plazo de tiempo, ella va a estar usando, que no es un anticonceptivo, va a estar usando un análogo en el cual no va a ovular, va a estar en amenorrea, entonces va a ser un tiempo en el cual, obviamente, uno le agrega un método de barrera, porque sabemos que esas pacientes menores de 40 años, el uso, ¿sí?, de la castración tiene ventajas en sobrevida. Entonces, después de ahí, plantearemos, quizá si la paciente no tuvo hijos, la discusión va a ser otra, no el anticonceptivo, va a ser si puede quedar embarazada. Entonces, se plantearía otra situación. Y si es anticonceptivo, el recurso es no hormonal. Hay que decirle o sea, la idea es transferir a la pareja la responsabilidad de los métodos de barrera y ser muy metódico en su uso para evitar un embarazo no deseado.
Y lo mismo en una paciente que tiene, por ejemplo, madre, tía o prima con antecedentes No, de sin cáncer evento, sin evento. O sea, que tenga personal. antecedentes familiares, no. Puedo usar esa paciente de riesgo, yo puedo usar un tratamiento anticonceptivo hormonal, ¿sí? No está contraindicado. Podría asesorar sobre el seguimiento de esa mama. Si, bueno, vos sos una paciente de riesgo, puedo ofrecerle de que se haga una mutación para ver si está presente en la familia. Puedo ofrecerle recursos como son la resonancia para el seguimiento de su mama, pero no contraindicar el uso del anticonceptivo hormonal. Otra pregunta, si las isoflavonas o las simicífugas pueden darse sin inconvenientes en pacientes con cáncer de mama. Yo no las uso. No, nosotros Doctora. tampoco. No, nosotros tampoco. Y en realidad, para todo lo que sean los sofocos relacionados con el tamoxifeno, o sea, más allá de decirle a la paciente de la actividad física, no carne, no alcohol en la cena, yo lo que uso es la velafaxina o la desvelafaxina y el pausafren, pero no usamos isoflavonoides de soja. Perfecto. Aparte, habitualmente, perdón, el sofoco que tiene no va a calmar con isoflavona. Son sofocos mucho más intensos y aparte del riesgo, el tratamiento no se va a mostrar o reflejar en eficacia. Bueno, tengo entendido que hay dos personas que quieren preguntar. Marina. Sí, así es. Ahora Masorali, ahí le estamos dando la palabra para que pueda... Romanela Marosi. Marosi, sí. Y Monasterio Soto. Ahí se le está activando el micrófono. A ver. Mientras tanto, quiero decirles que vamos a lanzar un cuestionario para los que nos están viendo. Por favor, si lo pueden contestar. Ahora Marina lo va a subir. Sí, apenas terminamos con los dos médicos que quieren preguntar. Ahí está. Vamos a pedirles. Sí. Ahí se escucha. Te escucho un chiquito. Sí, lo desactivaron. Bueno, lanzamos la encuesta, damos 30 segundos para que todos puedan contestar. Bien. Ya que estamos, yo también quisiera hacer una pregunta. Quería saber en los pacientes que le hacen neoadyuvancia y que después, cuando se realiza el control imagenológico, si no se observa nada, si esa paciente después va a cirugía o no va a cirugía, ¿cómo se la sigue controlando o continúa con cirugía? No, hoy por hoy el estándar es que la paciente continúe con cirugía. Se presentaron en San Antonio varios estudios que hablan de biopsias seriadas para evitar la cirugía, pero hoy por hoy la paciente va a cirugía con estudio completo de la pieza, y cuando nosotros tenemos una paciente que es HER2 positiva o triple negativa, las chances de tener respuesta completa patológica son muy altas. Sí, la verdad que la paciente que hace la respuesta completa es un dolor de cabeza para nosotros los cirujanos. Y hemos tenido que aprender sobre el tema de la neoadyuvancia y obviamente la biopsia del sitio del lecho. Obviamente Se cortó. Se cortó. Para tener una guía, un reparo. Y hola, ¿se escucha? Sí, Ahora sí. Se había cortado. Ahora sí. Ponemos un clip o una guía para un reparo, para después buscar y hacer una marcación previa a la cirugía. También hemos ido aprendiendo a sacar menos cantidad de tejido. Antes se operaba como si el tumor primario estaba, después hemos ido sacando menos tejido y ahora hacemos una biopsia. Estamos hablando de esa paciente que hace una respuesta completa del sitio o del lecho, como para saber si es que queda enfermedad o no. Nosotros también en el hospital obviamente hemos aprendido, hemos empezado con tumores que eran localmente avanzados y hemos ido transmitiendo el aprendizaje de la neoadyuvancia a estadios más iniciales. Y obviamente los que tienen más respuesta, cuanto más inicial el tumor.
No hay acuerdo grande. Y cuando sabíamos, hemos tratado de hacer un protocolo, obviamente que no es como información ni nada, de hacer la punción previa a la cirugía y después hacer la cirugía para ver si realmente podían nuestros patólogos predecir en esa punción si quedaba enfermedad o no. Tenemos hecho 10 casos, no es nada, ¿sí? Y la verdad que para los patólogos es muy difícil decir que en esos fragmentos que sacamos con aguja de 14 gollos, nosotros no tenemos mamotón, como puede ser en otro lugar, decir que realmente no queda enfermedad. Entonces, obviamente, seguimos las guías, las recomendaciones internacionales, que con respuesta completa seguimos operando y sacando la biopsia del sitio quirúrgico. Una cosa que dijo Gustavo que es fundamental es el tema del clip. Cuando nosotros tenemos una paciente que empieza en adjuvancia, debe cliparse y si puede, digamos, debe ser una rutina, ¿no? Y tenemos que asegurarnos la provisión de clip. A veces pasa que en los hospitales nos quedamos sin clip y todo eso y por eso peleamos, pero acordarse que por la tasa de respuesta completa patológica que yo espero, es fundamental que la paciente se clipe antes de empezar el tratamiento. No sé si está presente el doctor José Freddy. Sí, está en audio. ¿Puede hablar, doctor? Bueno, otra pregunta es ¿qué tratamiento se hace en pacientes con dispareunia y sequedad vaginal con cáncer de mama? La vía tópica local yo creo que no, a ver, se puede usar, son estrógenos débiles, está demostrado que usar estrona o estradiol no tiene ningún aumento del riesgo de cáncer, de progresión o de recaída. Nosotros lo usamos, en eso no contraindicamos. No importa si es estriol o promestrine. Cualquiera de esos que son de acción local. Ok. Bueno, si el doctor no se puede, no sé si el doctor Marina... Está en audio ya listo para hablar. No hay audio. Ahí se escucha, sí lo escuchamos. Tengo otra pregunta. En paciente triple negativo, ¿qué anticonceptivo se elige? Yo no haría hormonal, porque, a ver, quizá ese evento es triple negativo, pero acuérdense que el cáncer de mama puede tener la mutación o lo que sistémicamente puede estar en otro lugar, puede ser receptor hormonal positivo. Entonces, el riesgo está por el diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, a veces una confusión dice, bueno, este triple negativo no es hormonodependiente. Sí, pero puede tener otro evento, ya una paciente que tiene riesgo. Puede tener otro evento en la mama o en otro lugar que biológicamente responda al estímulo hormonal. Yo la verdad que no haría. Pregunta a alguien del auditorio que no entendió bien lo de la anticoncepción, si depende del estatus del tumor, si es hormonodependiente o no. No puedes usar un dispositivo intrauterino en una paciente con receptores hormonales negativos sin relaciones sexuales. No, yo dije que no haría nada hormonal. Dispositivo intrauterino se puede hacer, independientemente del perfil biológico del cáncer de mama. O sea, yo no haría nada hormonal. ¿Sí? Si yo voy a usar un DIU de cobre, uso. Si voy a usar metobarrera, uso. Nada hormonal. Okay. Aunque sea triple negativo, aunque sea ER2. O sea, porque los tumores pueden tener distintas genes. Entonces, bueno, lo que yo ya tengo una paciente de riesgo, es lo mismo. Yo hago la pregunta, ¿puedo hacer terapia hormonal en una paciente con cáncer de mama? No. Entonces, no puedo hacer nada de anticonceptivo tampoco. La última pregunta, y le vamos a dar la palabra al doctor Raúl Joan, que está junto con el doctor Loruso, le agradecemos la presencia. La doctora Pascualini pregunta cómo se manejan en el ámbito público con las plataformas genéticas y cuál es el costo. No, nosotros en la parte pública no tenemos posibilidad. Nosotros tampoco hemos tenido algún tipo de donación, pero no lo podemos hacer. Por eso es que
es muy importante tratar de afinar y de pensar cuáles son los factores pronósticos que tiene cada paciente y analizarlas uno a uno y explicarle a la paciente que hasta acá llegamos, que si quisiéramos tener más precisión tendríamos que hacer una plataforma. Y en privado, las prepagas no todas las reconocen y algunas ponen limitantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, para algunas prepagas que el receptor de progesterona negativo no significa que sea luminal B, o sea que exigen solo que tenga un Ki de mayor de 20, o sea que cada una como que pone sus factores para autorizarlas. No todas la autorizan y no todas la autorizan en forma homogénea tampoco. Doctor Raúl, ¿está? Está activo Doctor ya. Juan. No se lo escucha. Los otros doctores que estaban en espera, Marina. Ahí estoy activando el micrófono. Valeria, te hago una pregunta mientras activan. Vos Sí. dijiste que el Ki de 20, siempre es una Sí. discusión entre los europeos y los estadounidenses el tema del Ki y el tema para definir si es luminal A o luminal B. Se peleaban antes que era menos de 10, después menos de 14, después menos de 20. Ahora le han agregado el tema de la progesterona. Yo creo que los estadounidenses no están muy de acuerdo con el tema del Ki y creo que esa es la discusión o la gran pelea, porque ellos todo le hacen plataforma. Nosotros acá usábamos Sí, el y, valor de justamente 14. claro, la última actualización de San Galen usa 20 sobre 14 y los americanos le dan 0 valor al Ki, como vos dijiste. O sea, para ellos es muy fácil. Toda paciente que tiene una enfermedad luminal se les pide una plataforma. Entonces, como que no tienen demasiado que pensar. Y para los europeos, digamos, siguiendo la escuela de Barcelona y el consenso de San Galen, es o Ki más de 20 o progesterona menos de 20. Y o cualquiera de los dos para luminal B. ¿A vos te parece que quizás cuando uno pone un número de corte, porque si vos veis, la discusión acá, qué paciente hace quimioterapia y quién no? Creo que el de 20, tengo la sensación que quizás a muchas pacientes no le vamos a hacer quimioterapia y la necesiten, y si yo pongo un Ki más bajo, probablemente le haga muchas que realmente no lo necesiten. La verdad que ese valor de 20, no sé cuál es tu opinión. Es que yo no voy a hacer una quimioterapia solo por un valor de Ki. O sea, que es una discusión que tengo a diario. Si yo tengo una paciente que tiene un grado histológico 2, receptora de progesterona, no sé, 100 y estrógeno 100, y tiene un Ki de 21, no le hago quimioterapia. Perfecto. O sea, decir, ¿por qué? Porque siempre trato de que tenga algún otro factor más. Por ejemplo, un grado histológico 3. ¿Sí? Lo mismo que la micrometástasis. La micrometástasis no me cambia el pronóstico, con lo cual si yo tengo una paciente con micrometástasis, por tener una micrometástasis no le hago quimioterapia. Y si yo tengo una paciente posmenopáusica con un grado histológico 1 o 2, con una axila positiva de 1 o 2 ganglios, y que tenga solo eso, tampoco le hago quimioterapia. O sea, decir, voy por la hormonoterapia. Somos un servicio muy, muy hormonoterápico. Siempre usamos, hace años, tenemos muchísima experiencia en las pacientes luminales axilas positivas, tratarla, la posmenopáusica estoy hablando, tratarla solo con hormonoterapia y con muy buen resultado. Bueno, vamos a dar la última pregunta. ¿Cuánto tiempo después, perdón, que entró un chat del doctor Mirkin, cuánto tiempo después de cumplir el ciclo de hormonoterapia más análogos de GnRH autorizaría para iniciar tratamiento de fertilidad? Depende, nosotros en realidad depende un poco de la paciente y de la edad de la paciente, ¿no es cierto? Son muchos los factores pronósticos de la paciente, pero en realidad nosotros por lo menos tratamos que hagan 2-3 años como mínimo de terapia hormonal y después ahí que se embaracen. Yo también igual. Lo ideal sería... Lo ideal sería que cumplen los 5, pero a veces la edad y la fertilidad, nosotros en la maternidad tenemos un servicio de fertilidad en el cual podemos criopreservar, entonces tenemos una herramienta más, entonces quizá uno le puede decir que el paciente haga más tiempo el análogo,
Pero en la parte privada, que no todos o no todo el mundo puede acceder a eso, quizá que cumpla los 5 años puede aumentar la edad materna y la dificultad para que quede embarazada. Entonces, creo que estoy de acuerdo. Después del 3er año de análogo, si la paciente tiene el deseo de quedar embarazada, se lo puede recomendar o puede empezar a que lo empecemos a ver. Bueno, esta sí la última. Si tienen estadística de limitaciones para la lactancia posterior a la mastectomía conservadora. A ver, lo que yo entiendo es una paciente que tiene cáncer de mama, le hago una cirugía conservadora y que después quiera dar de mama, no entiendo la Claro, pregunta. si le has hecho una conservadora, si le limita la lactancia posterior. No, si he hecho la conservadora, quedé embarazada, es un nuevo, a ver, es un vínculo entre la madre y el hijo. Si puede y sale leche, que dé de mamá, no hay una Y contraindicación. pregunta si esa lactancia le generaría algún buen pronóstico para una recaída futura. No, no cambia. Pero no No por la cambia. lactancia. No por la lactancia, quizás lo que yo puedo decir es una demora que pueda tener para diagnosticar un nuevo evento que justo ocurriera durante la lactancia. Y la verdad es que uno no podría saber cuánto va a influir eso. Y si el DIU endoceptivo con progesterona está contraindicado en las pacientes de riesgo. No. Una cosa es paciente con cáncer de mama y otra paciente con riesgo familiar o hereditario. Si yo tengo una paciente con cáncer de mama, no lo usaría. Si yo tengo una paciente que tiene un riesgo hereditario, un riesgo familiar, bueno, a eso no está contraindicado. Uno tendría que, obviamente, hablar con el paciente sobre el uso de hormonas en una paciente que tiene un antecedente familiar y ahí se lo habla con el paciente. Obviamente puedo ofrecerle cómo va a ser el seguimiento, pero no contraindicar un tratamiento. Obviamente si ella se quiere cuidar de esa manera. Bueno, no sé, Marina, si el doctor Joan puede comunicarse. Está con el micrófono activo. A ver si... Doctor Raúl Joan. Sí, Bueno. pero evidentemente Bueno. no. Tenemos los resultados de la encuesta. ¿Yo? Yo los tengo, los resultados, los mostramos. Muéstrelo, Marina. Bien. Los temas que más quieren es endocrinología y mama. Y materio. Bueno, le dejo las palabras finales a nuestra presidente. Muchas gracias, doctora Valeria. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes por la Muchas invitación. gracias. Bueno, yo quiero agradecerles a todos los que nos están siguiendo, a la Sociedad de Ginecología por permitir seguir haciendo estos webinars, y a ustedes, a la doctora Valeria Cáceres, al doctor Gustavo Vigo, a Jacqueline Charubi, a Marina Sánchez, que es la ingeniera, a nuestra secretaria, y a todos por hacer posible este webinar. Muchas gracias a todos. Saludos, gracias por la invitación. Chao, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctora. Cuídense.